claro los traumas en los niños. ¿Tú has visto nunca a un niño de 3 años sentado en el sofá mirando al techo diciendo ay, 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 que me viene el trauma, ay, que me estoy traumatizando? ¿Lo has visto nunca? El trauma no viene solo, viene porque alguien, normalmente un adulto, le transmite una cosa muy negativa, lo maltratan, los padres se pelean. Por lo tanto, el niño siempre capta lo que el adulto le transmite. Por esto tenemos tanta responsabilidad de los padres, ¿eh? Los padres tendemos a veces de buscar las excusas en los hijos. No, es que mi niño es muy raro, mi niño es muy nervioso, le debe pasar algo, vamos a llevarlo al médico, a ver que lo mire bien, es que ahora es hiperkinético. Todo esto muy bien, pero lo primero que tendrían que hacer los padres es decir, vamos a ver si nos pasa algo, vamos a ver, nosotros vamos al médico para nosotros, a ver si estamos bien de aquí, estamos haciendo bien las cosas. Los padres son los responsables. Y aprovechando que tenemos hoy aquí al doctor Estivill y abusando de su bondad, ¿y la mentira? ¿Por qué mienten los niños? Bueno, esto es muy distinto las mentiras de los niños que de los adultos, ¿eh? La verdad es que la mentira para el niño es como un juego un poco, ¿no? O sea, lo utilizan como forma de llamar la atención, porque además los niños, la verdad es que los niños no hacen cosas buenas o cosas malas. Los niños hacen cosas adecuadas o inadecuadas. ¿Me explico? Por ejemplo, hacer pipí es bueno o malo. No es ni bueno o malo, es adecuado si lo hacen en el baño e inadecuado si lo hacen en el suelo. Entonces, el típico niño que coge un lápiz del compañero de clase, un niño de 2 años o 3 años, no lo hace con malicia. Pero entonces él ya ve que aquello no está bien, entonces dice una mentira. ¿Dónde lo has encontrado? En el suelo. Porque sabe que después, entonces se le explica, no pasa nada, los lápices no se cogen, mañana lo vas a devolver y si lo haces bien tendrás una aceituna de premio. Por ejemplo. ¿Y cómo se puede enseñar a los niños a respetar? Exactamente de la misma forma, es decir, primero hay que ver que los padres entre ellos se respetan, esto es muy importante. Otra vez es lo mismo, siempre el ejemplo. Claro, tú no puedes decir a tu niño, a tu mamá no se le grita, y después tú gritar a tu mujer, ¿está claro? Porque entonces el niño ve incongruencias. El niño es un ser listo, listísimo desde muy pequeño. Fíjate, otro ejemplo para entender lo listos que pueden ser los niños. Los niños hacen acciones para conseguir la atención de los adultos y lo hacen en función de quién tienen delante, pero esto lo hacen ya desde muy pequeñitos. Por ejemplo, el otro día tuvimos a una visita que era una mamá con un niño, un bebé de 5 meses, que me vino y me dijo, vengo a verle porque mi hijo no me quiere a mí, solo quiere a mi esposo. Entonces me quedé muy parado y pensé, bueno, esta mamá me explica algo real. Entonces hicimos la siguiente prueba. Imagínate, si tú eres el papá, aquí está la mamá y aquí tengo el bebé, vuestro bebé de 5 meses. El niño, si me lo pongo mirando a mí, como no me conoce, intentará llorar. Y llorará mirándome a mí, o si sabe que está el papá que hay mamá aquí, intentará girarse. Y si yo lo giro, el niño llorará con las manitas extendidas, pero llorará mirando al cielo o a la pared, o a uno de los dos que tiene delante, a uno de los dos. ¿Y a cuál de los dos? Al que sabe que antes le va a coger, que en el 90% o 99% de casos es la mamá, porque claro, desde que ha nacido es la mamá lo que lo tiene más tiempo. Entonces este caso que os explicaba, resultó que esta pobre mamá había tenido un parto muy difícil y una infección, una enfermedad larga y estuvo 4 meses en el hospital. El papá era el que cambiaba pañales, iba a buscar la leche del pecho de la mamá, se la daba, es decir, cuidaba al niño. Claro, este niño cuando lloraba solo miraba al papá y la mamá como si no estuviera en casa. El niño es tan inteligente que desde tan pequeño sabe quién es el que recibe el efecto de sus acciones. Por esto es tan importante el ejemplo. En cambio, usted reparte también las responsabilidades al 50%. Total. Aquí no hay ni papá ni mamá, no. Al 50% de las responsabilidades. Son profesores, son educadores, no es papá, mamá. Los dos lo han de saber hacer igual. Por ejemplo, si tú enseñas a comer a tu hijo la sopa con cuchara, da igual que se lo enseñes tú, que se lo enseñe la abuela, que se lo enseñes la hermana mayor o se lo enseñe la mujer. A la hora también de enseñar al niño, da igual que sea el papá y la mamá. Los valores han de ser idénticos. Lo digo porque la madre quizás pasa más horas con él. Simplemente por esto, pero no porque tenga que ser la mamá, sino porque por la estructura que tenemos en la sociedad. Pero es que esto es uno de los problemas. Antes la mujer asumía este rol con cariño y ahora las mujeres lo han hecho muy mal, ¿sabes? Porque son muy listas y entonces se han incorporado al mundo laboral, pero no se han desincorporado del mundo de la casa.
Con lo cual la mujer hoy en día trabaja duro y fuerte fuera y sigue trabajando duro y fuerte en casa. Con lo cual las pobres llegan muertas. Y yo entiendo muy bien que a veces pues no puedan con todo. Y de todos los libros que lleva escritos, doctor, ¿cuál es el que le ha producido mayores sensaciones de satisfacciones, vamos? La verdad es que cada uno es peculiar, ¿no? Porque cuando empezamos el primero hace 10 años, que fue Duérmete Niño, que ahora le llamamos Método Estivill Guía Rápida porque hemos puesto conocimientos nuevos, este era el que yo era más escéptico, ¿no? Porque fue el primero y pensaba, bueno, a mí no me van a entender la mamá de Jerez o la mamá del Ferrol. Pero la verdad es que después, poco a poco, al ver sobre todo que los papás, pues agradecidos, te dan las gracias y dicen... Anécdotas tengo muchas de este tipo, ¿no? Vino una pareja al cabo de un año de haber visitado a su niño con otro niño y todos serios se sientan delante y el papá me dice, mire, le venimos a enseñar el segundo que es hijo suyo. Y yo dije, ¿hijo mío? Y no se asuste, hijo suyo porque gracias a que el otro dormía pudimos practicar y hacer otro, porque si no, no teníamos ni tiempo de practicar, ¿no? Esto es muy agradecido. Bueno. Veo que han sacado la versión en catalán y la versión en castellano, con el propósito de llegar que nadie pueda poner excusas. Es que es por principio. Yo soy hijo de una abuela maña, otra valenciana, 2 abuelos catalanes, y en mi casa parlem una palabra de una manera y 2 de la otra, con lo cual soy un bilingüe total y pienso que ha de ser así, en catalán porque vivo aquí y me siento muy catalán, y en castellano para que lo entienda mucha gente. Pero es que también están traducidos, ¿no? O sea, a casi todos los 18 idiomas. países. Sí. Seguramente ustedes, si estuvieran aquí, le harían muchas preguntas al doctor Estivill, como que no, esto no es posible, por razones obvias. Lo que yo le voy a pedir a usted, doctor, es que mire la cámara, que es esta, la suya, y le diga a los padres que sí vale la pena que lo intenten y que es el mejor libro que pueden tener en la cabecera. Bueno, le digo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, la verdad es que yo pienso que sí que vale la pena emplear tiempo en la educación de nuestros hijos. Nunca es tiempo perdido. A veces, por más cansados que lleguemos a casa, por más pereza que nos haga, emplear estos 5, 10, 20, media hora, estar con nuestro hijo, comunicarle lo que nos ha pasado durante el día, explicarle que también nosotros a veces podemos estar tristes, cansados, pero que normalmente pues lo superamos. Esto es la mejor forma de educar a nuestros hijos. Nunca es tiempo perdido estar con nuestros niños.